Digan conmigo: apreciaré el consejo de la palabra de Dios. Será un tesoro en mi corazón y seré transformado. Hablaré siempre de todo lo bueno que Dios tiene para mí, con palabras de vida, de amor, de salud, de prosperidad y de bendición. Amén. Dale un buen aplauso a Dios. Y vamos a darle un fuerte aplauso a todas las personas que nos ven desde sus casas. Queremos invitarte aquí a Comunidad de Dios cuando estés por Coatzacoalcos. Un aplauso más fuerte a todos los que nos ven por televisión. Pueden tomar su lugar. El ayuno que habla el Antiguo Testamento, y siempre que se hacía un ayuno era con el objetivo de que hubiera un quebrantamiento y un arrepentimiento. Di conmigo: arrepentimiento. Porque si tan solo era una dieta, si tan solo eran unos días, pues hay diferentes tiempos de ayunos. Hay de 3 días, de 7 días, de 21 días, de 40 días. Pero aquí lo importante es la intención con la que se hace. Y la intención y el ingrediente principal que debe de haber en un ayuno es el arrepentimiento. Y tal vez tú me puedes decir: pastora, pero yo no he pecado. Dice la palabra, según Romanos, que todos hemos pecado. Que el que dice que no ha pecado ya está pecando porque está diciendo mentiras. Entonces dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Entonces muchas veces nosotros hacemos ayunos para manipular y para querer que me den un buen trabajo, para que el asunto familiar se arregle, y no es así. El ayuno tiene que ser un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de quebrantamiento, pero no un tiempo para que tú quebrantes a alguien más, es un tiempo para que tú te quebrantes delante de Dios. Entonces lo que debe de acompañar a un ayuno bien hecho es, y en el Antiguo Testamento las características que tenían era de que había llanto, había lamentos y se vestían con ropas de silicio. Y las telas de silicio son telas que lastiman al cuerpo. No sé si han ustedes tocado esas telas que lastiman mucho la piel, que no te las puedes poner porque son muy lastimosas. Bueno, así eran esas telas, lastimaban la piel. Un ayuno, si no hay una confrontación delante de Dios, como un escáner, bendito Dios que no existen esos escáneres, ¿verdad? Nadie quisiera pasar por un escáner espiritual donde diga todos los pecados de todos, ¿verdad? ¿Quién quiere pasar a un escáner así? Nadie hace cola, ¿verdad? Porque eso es algo entre tú y Dios. Es un tiempo donde dice la palabra en Joel, y quiero que me acompañes aquí. Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Le está hablando a un pueblo que no conoce a Dios o le está hablando al pueblo de Dios? Le está hablando al pueblo de Dios. Entonces un ayuno debe de ir acompañado ¿con qué? Con lloro, con llanto y con lamento, ¿verdad? Versículo 13 dice: rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, que misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Digo conmigo: grande en misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es lo que Dios ha tenido con nosotros. Misericordia significa regalo inmerecido, regalo que no merecemos pero que Dios nos da. Es decir, cuando Dios nos perdona, está teniendo misericordia. No lo merecemos, pero Él lo hace porque nos tiene misericordia. Cuando tú perdonas a alguien, puedes utilizar la misericordia. A lo mejor no merece el perdón, pero tú estás siendo misericordioso. Cuando ustedes castigan a sus hijos, ¿quién sufre más? ¿Los hijos o los padres? Los padres. Bueno, Dios también. Cuando nos corrige, Él sufre más que nosotros, pero lo tiene que hacer.
Lo tiene que hacer porque si no, de otra manera no lo entendemos. Nos tiene que corregir, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de la cámara del novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ha de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy yo Jehová vuestro Dios, y no hay otro en mi pueblo y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Nunca jamás será avergonzado. Tiempo futuro. Pero muchas veces, ¿qué creen que pasa? Que muchas veces nosotros somos avergonzados. ¿Y por qué somos avergonzados? La respuesta es sencilla, porque nos buscamos esa vergüenza. Porque nos alejamos, porque nos descuidamos, porque pecamos delante de Dios, porque pecamos delante de la gente y fallamos. Entonces nosotros tenemos que dejar que en el tiempo de ayuno el Señor nos transforme y nos muestre qué cosas están mal en nosotros. Si Dios lo está haciendo en tu vida y has llorado, y te has arrodillado delante de Él y le has pedido perdón a Dios y te has sentido humillado, humillada, entonces quiero decirte que tu ayuno está siendo efectivo. Pero si tan solo estás llevando una dieta y no ha pasado nada más allá, no está siendo efectivo. Porque hay ayunos que sí se deben hacer, que son efectivos, pero hay ayunos que no son efectivos. Y quiero decirte que en mi vida está siendo bien efectivo el ayuno. Isaías 58, versículo 1. Vamos a ver aquí cómo no debe de ser el ayuno y cómo sí debe de ser. ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren saber cómo sí hacerlo y cómo no hacerlo? ¿Sí? Vamos a ver, dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Di conmigo, Dios, no te detengas. Vamos a seguir leyendo. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Di conmigo, Dios, yo quiero que sí me hagas caso. Quiere decir que hay ayunos que Dios no hace caso. Dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es decir, no se ayuna para caprichos. No se ayuna para que el vecino se cambie de casa. Y luego dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Y aquí está la clave.
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Di conmigo: opresión, yugo, esclavitud, impiedad. El ayuno sirve para que nosotros seamos libres de todo esto. Di conmigo: es para que yo me libere. Ahora di conmigo: es para que Dios me libere. Y vamos a seguir leyendo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y bueno, aquí también Dios nos llama que en los tiempos de ayuno ayudemos a gente. La gente que esté a nuestro alcance, la gente con necesidad, le ayudemos también. ¿Cómo sí debe de ser el ayuno? Es para que nosotros seamos liberados, para que los yugos que no hemos podido romper sean rotos. Por eso es que Dios muchas veces permite, o en el tiempo de ayuno, Dios nos confronta cuál es nuestra realidad. Porque miren, a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Vamos a regresar nuevamente al libro de Joel, al capítulo 2, versículo 27. Dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Cuando Jesús va al desierto 40 días y 40 noches y hace un ayuno, durante ese tiempo donde se apartó al desierto, fue un tiempo de humillación para él, fue un tiempo de desierto. Y realmente un ayuno debería de ser un tiempo de desierto. Si estás llevando un ayuno donde no hay confrontación, donde no está habiendo cambios en tu vida, entonces no está siendo efectivo. Entonces cuando Jesús va al desierto y está 40 días y 40 noches, el diablo se le acerca y le dice: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? La pregunta es, ¿lo podía hacer Jesús? Claro que lo podía hacer. Pero el diablo le dice: si eres hijo de Dios. Y el diablo va a llegar a tu vida y te va a decir: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te va bien? Si eres hija de Dios, ¿por qué cometiste ese error? Si eres hija de Dios, ¿por qué tienes tantos problemas? Si eres hija de Dios o hijo de Dios, ¿por qué te está pasando o hiciste lo que hiciste? Y tú puedes decidir, y va a haber un momento en que tú realmente te vas a sentir indigno delante de Dios. Pero Jesús le dijo al diablo, le contestó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el diablo llegue a tu vida a decirte, a hablarte verdades que están pasando, porque Jesús podía convertir esa piedra en pan, tú debes de contestar con la misma palabra de Dios. Y cuando el diablo llegue y te diga: ¿pero para qué ayunas? ¿Para qué oras? ¿Pero para qué le pides perdón a Dios? ¿Para qué te arrepientes? No seas hipócrita. ¿Quiénes han escuchado esa voz? Yo la he escuchado, porque todos nos hemos equivocado. ¿Para qué oras? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Tú? Y entonces uno se comienza a sentir indigno. Pero tú debes de contestarle al diablo con la palabra de Dios y decir: muy bien, fallé. Es cierto que fallé, pero me voy a arrepentir. Y dice la palabra que 7 veces cae el justo, pero también dice que 7 veces se vuelve a levantar.
el diablo va a querer decirte, no avances más. Ya no puedes. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Para qué le pides perdón? Pero ahí es donde tú tienes que aprender a contestarle y decirle, diablo mentiroso, mi Dios ha dicho que si yo voy y confieso mis pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarme. Él ha dicho que sus misericordias son nuevas cada día. Su misericordia no se acaba. Todos los días es una misericordia nueva. Tú tienes que aprender a cómo contestarle al diablo, porque si no, yo te aseguro que los errores que cometas en tu vida van a hacer que tú te quedes en el piso. Y de ahí, el diablo lo que quiere es que nunca te levantes. Tienes que levantarte confiando en que sí. Tienes que doblar tus rodillas, pedirle perdón a Dios, humillarte delante de Él, que sea un arrepentimiento genuino, que haya un quebrantamiento, porque si no hay un quebrantamiento no es un arrepentimiento. Y quiero terminar con una historia que está en Lucas capítulo 15, versículo 11. Es una parábola que muchos de ustedes ya conocen, muy, muy conmovedora, y quiero que la leamos. Dice, palabras de Jesús, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Di conmigo, perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Quiero contarte algo. Para un judío, según la ley, para un judío los cerdos son animales inmundos. Y apacentar a un cerdo es la peor humillación que un judío pueda recibir. No lo mandaron a apacentar ovejas, no lo mandaron a apacentar ganado, lo mandaron a apacentar cerdos. Para él era la peor humillación, pero la tenía bien merecida porque se había alejado de su padre y había malgastado y se había portado mal. Y dice la Biblia que él deseaba comer las algarrobas, y las algarrobas son como frijolitos dulces. Y esos frijolitos dulces solo los comían los cerdos y las personas que eran muy, muy pobres. Y aquí dice la palabra que el hijo pródigo no le daba ni siquiera de comer algarrobas. No comía, no le daban ni siquiera algarrobas. Es decir, era de los pobres más pobre todavía. Y creo que el Señor aquí nos quiere mostrar la condición que muchas veces nosotros nos encontramos cuando le fallamos a Él. Quiero que digas conmigo, el hijo pródigo ayunó, a la fuerza, pero ayunó. Dice la palabra que después, debido a que él deseaba comer, estuvo yo creo que un tiempo sin comer, estuvo en un tiempo de quebrantamiento. Y dice la Biblia que él volvió en sí. Di conmigo, volver en sí. Y es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que volvamos en sí. Dice, versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué tuvo que hacer este hijo pródigo? Tuvo que arrepentirse. No había valorado lo que tenía. Se acordó de que en casa de su padre tenía abundancia de comida y ahora él deseaba comer el alimento de los pobres más pobres que ni siquiera podía probar. Cuando él vuelve en sí, dice: voy a ir con mi padre y le voy a pedir perdón. Y lo interesante es que cuando él busca a su padre y va con él, le dice: Padre, he pecado contra Dios, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Regularmente, cuando tú le tienes que pedir perdón a Dios, también le tienes que pedir perdón a alguien más. Así que yo quiero que cuando salgas de aquí, le pidas perdón a Dios si le has fallado, porque todos aquí hemos fallado. Es algo entre tú y Dios. Pero también le tienes que pedir perdón a alguien más o a muchos más. Y él regresa a casa de su padre. Le dice: Padre, he fallado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, lo que menos existe en nosotros es que, o más bien dicho, no nos sentimos dignos de ser hijos de Dios. No sé si me explico. No nos sentimos dignos de venir a la iglesia. No te sientes digno de predicar en tu grupo en casa. No te sientes digno de hablar de Dios. ¿Por qué? Porque has fallado. Pero quiero que veas la reacción del padre. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y otra vez: Padre, he pecado contra el cielo, le dice el hijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y quiero que veas cómo reaccionó el padre. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Después de que hay un arrepentimiento, después de que hay una humillación, viene el gozo. Pero primero tiene que haber un genuino arrepentimiento. Primero tenemos que acercarnos a Dios diciéndole: Padre, si tú tienes que transformar lo que tengas que transformar en mi vida, yo aquí estoy dispuesto. Y la actitud del padre, cuando lo vio, dice que lo recibió con los brazos abiertos. Y aún a pesar de todo lo que hayamos hecho, Dios está con los brazos abiertos para recibirnos. Dice que le dio un vestido nuevo. Imagínate a ese joven, cómo llegó, en qué condición llegaron sus vestiduras, en qué condición llegó, si él cuidaba cerdos, si no tenía que comer, mucho menos dónde bañarse. Y le da un vestido nuevo, cambia sus vestiduras, le devuelve la dignidad, le da un anillo nuevo, y el anillo es símbolo de autoridad. Le da un calzado nuevo y le devuelve el gozo.
Es un proceso. El ayuno es un proceso. Y todo oro, para ser purificado, tiene que pasar por fuego. El vino, para que sea un buen vino, la uva tiene que ser triturada. El aceite de olivo, para que salga un buen aceite, la semilla tiene que ser triturada completamente. Es un tiempo de humillación delante de Dios. Es un tiempo donde tú tienes que volver tus ojos a Dios. El hijo pródigo no era un hijo que no era hijo, era hijo. No era un hijo adoptado, era un hijo. Y a veces no valoramos lo que Dios nos da. Y el Señor en esta mañana quiere que tú valores. El Señor quiere que tú regreses al punto de partida, que te dejes transformar completamente. Y si Él tiene que avergonzarte, dile: Señor, no importa. Si eso tiene que pasar en mi vida para que tú me transformes y me corrijas, adelante. Si no hay un arrepentimiento y no hay quebrantamiento, no hay una verdadera búsqueda de Dios.